pasado, comparte con los radioescuchas morenitas para mantener una mejor calidad de vida. De lunes a viernes en las noches son de 11 por radio. ¿Deseas participar de nuestros programas? Llama al 787-725-1140 o búscanos en las redes sociales. A ver si recuerdo un poco de todo lo que quería. Me hice unas anotaciones. Quería contextualizar primero. La de Silverio. No, que bella quedó, ¿verdad? No tenía pensamiento, sino que es el me puse a verificar las publicaciones el día 14 de manifestaciones, porque empezaron el 11 cuando él llegó de, ahorita voy a cambiar esta no, está bien. Y es la víspera del Día de la Constitución, esa asamblea constituyente del 52, y ahora hay una especie de asamblea constituyente, pero en la calle del pueblo. Sí, estableciendo otras cosas, más allá de lo que ya tiene nuestra Constitución. Agenda Rivera en Desde Cero Talks. Muy buenos días, Puerto Rico. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es el día 14 de manifestaciones casi ininterrumpidas reclamando la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación. Verifiqué publicaciones y las protestas comenzaron un jueves 11 de julio, el día que Ricardo Rosselló regresó a Puerto Rico tras interrumpir sus vacaciones en Europa. Esto fue el día después de los arrestos más recientes a nivel federal. Pero hoy, antes que todo, déjame darte los buenos días también, Griselia. Griselia Cruz. Buenos días. Buenos días. Como parte de poner las cosas en contexto, ¿verdad? Hoy también es 24 de julio, víspera del Día de la Constitución, 25 de julio. Aunque esta administración precisamente eliminó ese feriado, pues el país sigue observándolo por costumbre, tantos años, imagínate, tantos años. Entonces, yo estaba reflexionando esta mañana que fue en el 1952 que esa asamblea constituyente, integrada por, me parece que eran 92 personas, 92 hombres, aprobó y sometió, obviamente para la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, pero también a la consideración del pueblo. Hubo una votación y el pueblo también endosó esa Carta Magna. Y parte de la introducción de esa Carta Magna la estuve repasando y es tan pertinente hoy. Y dice: el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña. Entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre, entiéndase, humanidad, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Y fíjense que 67 años después, el pueblo de Puerto Rico no solamente hace valer, sino que yo considero que hasta amplía todo el alcance de ese documento tan importante, de esa Constitución, y el pueblo lo hace espontáneamente, autoconvocado, desde la calle, en otro tipo de asamblea también, yo diría constituyente, en un aspecto simbólico, porque esta Constitución no contempla un proceso revocatorio. El residenciamiento es el único mecanismo para destituir un gobernante. Pero el pueblo manifestándose entonces de múltiples maneras, yo creo que no ha ido más allá de lo que uno ha podido imaginar, de formas hasta tan creativas. Ha tomado el control. Sí, mira, desde formas muy vigorosas y muy pacíficas, de todas las formas posibles. El pueblo entonces ha decidido revocar por primera vez en nuestra historia el resultado de una elección general al cargo más importante en el país, que es el de la gobernación. Siempre eso se ha respetado. A pesar de las decepciones, a pesar de las críticas, a pesar de todo, siempre se respetó y se ha tomado como algo sagrado que si la mayoría eligió un gobernante, pues eso es una decisión sagrada y que se respeta. Así que por primera vez el pueblo, más allá de lo que establece la Constitución, ha decidido revocar. Correcto. Algo tan importante. Y hace 67 años no existían las redes sociales. No existían las comunicaciones como se dan hoy en día. Y me da mucha curiosidad que la manera en que el pueblo puede tomar decisión sobre su decisión, ¿verdad? Sí. Exacto.
¿Quién mejor? Es tan complicada y tan lejos también de nuestras manos, y tenemos que recurrir a los gobernantes y a la Cámara y a la legislatura para que hagan caso, para que no se escuche. ¿Y cuándo había pasado esto antes en Puerto Rico? No. Esto es una nueva generación. Ya no son, esta generación no es la generación que se sienta a que lo alimenten y se quedan pacíficos. Hasta aquí llegó el gobierno paternalista. Sí. Esta es opinión, solo estrictamente mi opinión. Me parece que hasta aquí llegó el gobierno paternalista, hasta aquí llegó el bipartidismo. Sí, pero el gobierno paternalista terminó por decisión nuestra. Sí. No por ellos. Correcto. Pero como debe ser. Por su gusto, ellos seguirían así porque siguen en control. Ahora mismo lo que está pasando, sí, obviamente que se rumora que el gobernador presentará renuncia, etcétera, etcétera. Todos hemos escuchado 20 rumores, hay que mantener la calma y esperar, pero no debe acabar ahí. ¿A quién van a dejar? Ahora es que empieza. Ahora es que empieza. Sí. Hay que ver qué va a pasar, quién viene y con qué cuento vienen, y que no se crean que nos vamos a seguir comiendo el cuento. No, y cuidado, aquí más adelante, durante esta hora, quiero que estemos reflexionando sobre muchas cosas, pero entre ellas ha habido un despertar, hemos asumido una responsabilidad en la medida en que también hemos ejercido este derecho. Correcto. Entonces con eso viene una gran responsabilidad. Tenemos que todos y todas pensar, ¿vamos a volver a ceder el poder o vamos a asumir también ser más aquí definitivamente cedemos el poder, elegimos, perfecto, bueno, pero tenemos es prestado. Que ser más participativos. Es que tenemos que quizás interiorizar que es prestado. Correcto. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y tenemos que ser más participativos. Y yo creo que debemos revisar todas esas leyes y toda la transparencia. Así es. La constitución que está vieja, de eso, todo eso. Bueno, pero tiene mucha vigencia. Tiene mucha vigencia, pero hay que actualizarla. Las redes sociales no están contempladas, hay un montón de cosas que hay que reevaluar. Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Antes, en breve, que tenemos invitados maravillosos y se los vamos a presentar en breve, pero antes, porque está todo el mundo pendiente, mucha gente apenas ha descansado. Mire, ¿qué ha estado ocurriendo? Según múltiples fuentes, esta Carla Cristina hizo un post vacilándose como que habrá agua para tantas fuentes. Según múltiples fuentes, de todo tipo, o sea, y aquí desde periodistas que ejercen de forma independiente hasta medios internacionales como CNN, todos los principales diarios y medios noticiosos de Puerto Rico, han publicado que tienen fuentes que aseguran que la renuncia es un hecho consumado, que lo que falta es entonces la notificación oficial. Ayer, por ejemplo, insistentemente se circulaba que Ricardo Rosselló había incluso grabado un vídeo con un mensaje, había grabado un mensaje en vídeo, debo decir, confirmando o notificándole ya al país que estaba renunciando a la gobernación. También se estuvo comentando y rumorando que en horas de la madrugada salió del país, como que dejó ese mensaje grabado y se fue de Puerto Rico. Ojalá no haya hecho eso. Bueno, en la mañana de hoy hay que decir que Ricardo Gerandi, todavía secretario de la Gobernación, porque ayer notificó su renuncia, pero esta renuncia, como varias otras, es efectiva el próximo miércoles 31 de julio, de manera que él sigue en funciones. Ricardo Gerandi aseguró que Ricardo Rosselló todavía está en Puerto Rico, que no ha salido de Puerto Rico. A la pregunta de si en efecto había renunciado y había grabado este mensaje de renuncia, no le evadió, no contestó categóricamente, dio entrevistas temprano en la mañana y se escudó en todavía no he llegado a la oficina. Claro. Sí, entonces, que bendito. Pero está bien que porque ponche. pero no le corresponde, realmente no le corresponde a él. La forma en que va de la pregunta me lleva a mí a concluir que sí, que en efecto, o sea que esto es un hecho consumado. También la forma en la que Gerandi se expresó
yo lo percibí sereno, como hasta aliviado. Claro. Y sí llegó a decir, sacando un peso de encima. Y sí, él y todo el país. Y sí llegó a decir que cuando se le preguntó si él entendía que Ricardo Rosselló debía renunciar ya, se limitó, y esta respuesta la repitió en 2 o 3 ocasiones. Dijo: desde el día 1 le he comunicado en privado al gobernador Ricardo Rosselló cuál es mi parecer y cuál es, o sea, le he compartido mi consejo y lo he hecho en privado. A mí me parece que, tú sabes, a poco entendedor, pues pocas palabras bastan. De todos modos, hay manifestaciones, hay todo un calendario de manifestaciones que estuvo circulando también ayer. Anoche hubo una bicicletada en el Viejo San Juan, anoche varias, todavía miles de personas se congregaron otra vez en la esquina de la calle Fortaleza con la calle del Cristo, sin anunciar los residentes. René Pérez y Bad Bunny estuvieron allí, se presentaron allí, compartieron con las personas. Hoy hay un montón de actividades durante todo el día. Desde por la mañana hasta perreo que intenso esta noche. Exacto, perdonen nuestros invitados, hasta perreo intenso esta noche frente a los portones de Fortaleza, pero se habían convocado actividades hasta de lanzar flores, lanzar flores allí en la manifestación por donde está la barricada. René había convocado otro paro nacional para este jueves en la mañana, o sea, 25 de julio, y otro paro también el sábado. Del Expreso nuevamente. Hay tantísimas actividades que Fonalledas escribió una carta, me imagino que el bolsillo duele. Sí. Y cuando el bolsillo grande, ese bolsillo grande duele, las cosas se mueven. Hay que mover cosas. Las cosas se mueven. De manera que, nada, todo esto está, yo creo que está como que en una especie de remojo. Están las actividades pautadas, si en efecto se dan o no, eso queda por verse, porque hay que pues, seguir esto minuto a minuto, pero yo opino que cada cual también haciendo lo suyo. Sí, tenemos que procurar ser productivos dentro de las circunstancias. Yo pongo mi esperanza, ¿verdad? Y pongo mi no sé si mi ignorancia y también mi naivety, ¿verdad? Mi inocencia, ingenuidad, ¿verdad? En que él haga un discurso al país y que se vaya elegantemente y que haga las cosas con un proceso para que no haya más caos. Porque una salida así en la noche y escaparse sería él primero confirmar lo que estábamos diciendo masivamente de él y crear un caos más difícil en el gobierno, que ya va a haber una dificultad y vamos que ojalá lo haga de la manera menos dolorosa y menos dañina posible. Que así sea. De todos modos, de haber algún anuncio hoy, como se está anticipando, aparentemente sería en la tarde, después del mediodía. Ya que tú estás hablando de evitar caos, precisamente, amigas y amigos de Desde Cero Talks, en el resto de esta hora vamos a estar hablando sobre el manejo de nuestras emociones. Puerto Rico definitivamente, luego de María y esta situación, yo creo que colectivamente podemos decir que estamos en una situación de postestrés traumático. Nos acompaña el doctor Iván Figueroa Otero, así que nos va a arrojar luz sobre manejo de emociones un poco más adelante, pero también tenemos de invitados a los coautores de este libro, La gobernanza y los medios de comunicación en Puerto Rico, del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, y también vamos a estar hablando de la transparencia como antídoto a la corrupción, porque tenemos todo un país que reconstruir, así que vamos a hacer una pausa y entonces entramos de lleno en esas conversaciones al regreso aquí en Desde Cero Talks por UNCQ Radio 1140M. ¿Cómo están? No, como participar sí, en no, esa... no, pero está bien, estábamos... Tú sabes, el término aquí no es partidismo, eso pasa. Es bistatutismo. Bistatutismo. Sí, porque aquí no es primera, derecha, aquí hay una mezcla de derecha, centro, izquierda en todos los partidos. Hay derechistas en el partido de Petita, hay derechistas en el centro, hay derechistas, entonces hay izquierdistas
en el centro del partido, así que aquí no, por eso Puerto Rico no se define, porque estamos divididos. Me refería, pero como se han alternado el Pero poder. yo enfatizo que lo que aquí puede nacer es el bipartidismo o el tripartidismo, el concepto como España, que se dividan a base de la filosofía, aquellos que creen el socialismo, el comunismo y la democracia. Y así no es como está. Aquí no es eso. Independencia. No. Ahí está independencia, el estatus quo que no se sabe lo que es. Pero es que no hay definición. Usted puede tener personas que crean en la medicina. Sí, pero dentro de un partido puede haber personas que crean en la medicina social y crean en poder saber. Pero ese puede estar en diferentes partidos. Conozco gente de PNP que sí creen en el sistema, presidentes que creen en la medicina universal. ¿Eres estadista? Entonces, tú tienes independentistas que no creen en eso. Sí, no siendo estadista, pero el dicho es, ¿eres liberal, centro o derecha? Es la filosofía, cómo se ríe De gobernanza. de gobernanza. Ya te entendí. Sí. Entonces tenemos que definir eso. Puerto Rico nunca ha definido de manera. Nos separan en estatus, lo que sea, el sistema de estatus. Ideales. No, falso, porque lo que quieren es ganar el poder y quedarse. Entonces eso tiene que acabar y esto tiene que acabar con eso. Que en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, no existe la variedad. Aquí no hay cosas como la izquierda y en Pero en Estados Puerto Unidos. Rico hay, en Estados Unidos hay una variedad inmensa. Allí les llaman progresistas. Por eso. Ay, me encanta aquí en el estudio. Regresamos en Desde Cero Talks y durante la pausa inevitablemente se enciende. No nos va a dar una hora, pero está bien. Procuraremos ser como que muy puntuales. Pero estas dinámicas de todos opinar y conversar es parte de esa asamblea en la que está el pueblo. Es como asamblea permanente, ¿verdad? Estamos en una asamblea permanente. De inmediato les presento a nuestros invitados. En breve se une, aunque está aquí en el estudio, el doctor Iván Figueroa Otero, pero ya mismo le cedemos un micrófono. Antes les presento a la doctora Eneida Torres de Durán. Ella es directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación en un día tan significativo para nuestro país. Claro que sí. Y también entonces le acompaña el señor Rafael Durán Aldea, que es coautor con la doctora Eneida Torres y con Alba López y Jorge Rivera Nieves. Yo como que conozco a ese señor del libro La gobernanza y los medios de comunicación en Puerto Rico. Muy buenos días a todos, es un placer estar con ustedes. Mucho gusto, de verdad. Y qué bueno que coincidió, porque esta conversación estaba en calendario ya hace varios días, estaba pendiente y qué bueno que coincidió en un día como hoy. Yo quisiera, además de, quiero para beneficio de los amigos que nos ven a través del Facebook Live y nos escuchan a través de la radio, información sobre este centro se encuentra en la página web gobernanzapr.org, pero también en la página de Facebook. El nombre es PuertoRicoTransparente.org. Puerto Rico Transparente. Fíjense qué interesante. Doctora Eneida Torres, yo quisiera comenzar, como este programa se llama Desde Cero, por lo más fundamental. La palabra gobernanza ha sido también quizás mal utilizada o mal entendida. Tal vez se utiliza en los contextos que no son adecuados. Edúquenos primero sobre qué es y qué implica. Muy bien, y en efecto, creo que lo que estamos viviendo en este momento en el país es precisamente esa crisis de gobernanza que nos vamos a romper con el paradigma tradicional de hacer gobierno. Puerto Rico se ha quedado rezagado en este movimiento mundial de promover la gobernanza como forma y manera de gobernar. Y la gobernanza es realmente ese proceso que rompe. Estamos hablando de una ruptura estructural intensa que requiere que todos los procesos de gobernar se repiensen de manera tal
que los principios rectores de ese buen gobierno público sean los que guíen la agenda pública y que además de eso, los procesos de hacer gobierno se abran para que la ciudadanía cogobierne con el gobierno a quien le hemos delegado formalmente la representatividad. Y hago énfasis en la palabra representatividad. Y al hacer eso, nosotros lo que estamos realmente es moviendo el proceso a la verdadera democracia, que es la democracia del pueblo y para el pueblo. Y quizás en épocas anteriores esto no era tan posible porque no teníamos los medios de comunicación con la diversificación que tenemos hoy día, no solamente los medios tradicionales, sino las tecnologías de información que ahora nos permiten, y lo vemos en esto que estamos viviendo en este momento, ahora nos permiten crear redes y compartir información de una manera tan maravillosa. Nosotros nos sentimos retados y al mismo tiempo emocionados con lo que está ocurriendo, porque por más de una década el centro ha venido planteando que en Puerto Rico es necesario romper con esa forma de gobernar. Nosotros nos hemos negado, y cuando digo nos hemos negado, estoy diciendo que en efecto lo que ha venido ocurriendo es que el partidismo y el inversionismo político no ha permitido que la gente, es más, ha intimidado en unos momentos a la gente, y esta gente ya dijo basta, porque el famoso chat y primero vamos a ponerlo en orden, ¿verdad? Quizás lo primero, los arrestos y luego el chat han dejado al desnudo la corrupción que ha venido atrofiando el desarrollo de nuestro país. Y saben que nuestra gente, que nosotros no nos cansamos de decir eso en todos los foros que vamos, nuestra gente es una gente honrada, trabajadora, que tiene claro cuáles son sus sueños y aspiraciones, que realmente nuestra solidaridad y nuestra manera de hacer vida cotidiana es respetuosa a todos nuestros ciudadanos. En términos generales es así. Exactamente. Y nosotros vimos quebrantados esos principios en estos últimas 2 semanas. Y al verlo así, el pueblo ha decidido, y el pueblo estaba más listo, siempre hemos dicho eso. Nuestro país está más listo, si usted ve las entrevistas en la mayoría de la gente de pueblo sabe manifestar mejor que nosotros, que lo estudiamos de día a día, cuáles son los problemas. Y a nosotros eso nos da gran regocijo. Es que se lo viven en carne propia. Exactamente. Porque la gran parte del país vive los problemas y vive la crisis y vive la carencia, ¿verdad? Una cosa que yo estaba comentando es que cuando uno crece, ¿verdad? Normal, la persona normal promedio, como que entra, se hace upload o se conecta con el país o con el pueblo o con las situaciones que están viviendo después de los 18, 19, 20 años, ¿verdad? Cuando ya los aliens te devuelven al cuerpo y las hormonas se organizan. Y yo creo que los que estaban manifestándose son ese grupo, porque ellos, cuando hicieron esa conexión con nuestra realidad, tenían el huracán María al frente. Exacto. Entonces esa es su realidad. Su realidad fue huracán María, no hay trabajo, hay que buscar agua, no tengo el jueguito ya. O sea, y tuvieron que abrir los ojos y ver el país y decir, oye, no. Y quizás mi generación no se atrevió o no sabía cómo hacerlo o ya tenía enganchado la herencia, ¿verdad? Las premisas esas grabadas. Ajá. en el chip del cerebro. Pero esto, lo que estamos viendo hoy es otra conversación muy distinta. Sí. Estas son las personas, las que tú mencionas, los jóvenes. Vamos a llamarlo en términos generales, los jóvenes. Ajá. Los jóvenes históricamente se han ido
desconectando de los procesos públicos. Correcto. Y se han desconectado de los procesos públicos porque son los primeros que sintieron desconfianza en la manera y en la forma en que el país se viene gobernando. Correcto. Y entonces, lo que hemos visto en los últimos 14 o 15 días es que esos mismos jóvenes que no votan, que no participan, que no se sienten parte ni del problema ni de la solución al problema, que es el que tenemos que hablar de la solución al problema, porque con meramente que el gobernador renuncie no se resuelve el problema. No, yo creo es que bien importante tener eso clarísimo. La caja de Pandora. No, ese es el capítulo 1 de la reestructuración del país. Sí. El capítulo 1 comienza el día después que el gobernador finalmente concluya que él tiene que renunciar para dejar que el país camine y progrese. Quiero insertar aquí, doctor Durán, Rafael Durán, ahora en las pasadas elecciones, aquí se registró en Puerto Rico la participación electoral más baja en nuestra historia. Estaba repasando el dato, 55% de los electores inscritos fueron los que entonces participaron. Y le doy el otro dato. Aquí no votaron 1 millón de personas ávidas para votar, listas para votar. 1 millón de personas en nuestro país deciden qué es lo que vamos a hacer como país. Sí. Y esas personas se quedaron en su casa porque estaban hartos de la manera y la forma en que se eligen y se manifiestan luego de eso los políticos en nuestro país. Ese 50 y pico % de participación es un grito de la ciudadanía a los políticos que basta ya. Sí, pero yo lo que estoy pensando aquí, reflexionando, es que evidentemente eso no funciona. El dejar de participar porque la gente está cansada o está decepcionada, evidentemente eso no funciona. Por eso que haya participado Entonces, el 50% de los registrados, pero ese número de registrados no es ni el 50% de la población. Correcto, exactamente. Por eso te dije la gran crisis. que hay 1 millón de personas que entre que no votaron o no están registrados, y somos no sobre son 3. partícipes y no fueron partícipes del proceso de elegir a las personas que hoy en día dicen que nos representan. Ni siquiera interesados en participar, ni me voy a registrar. El gobernador electo fue electo por el 46%, 43%. Exacto. Así que estamos hablando de realmente 43 del 55 que representa el 25. Estamos hablando que una ultra minoría del país es la que tomó la decisión. Sí, definitivamente. Bueno, ya nos aproximamos a la pausa. Quiero aprovechar a hacerla ahora, pero hay obviamente muchísimas cosas pendientes. Entre estas, si este libro se titula La gobernanza y los medios de comunicación en Puerto Rico, quisiera también un comentario, breve análisis. Este libro es un documento genial. Es extenso, contiene muchas entrevistas, unas referencias, una bibliografía muy extensa. Pero hay una relación simbiótica aquí entre gobernanza y medios de comunicación. Claro. Así que también ese es otro sector, ese llamado cuarto poder, que también tiene que asumir una responsabilidad en todo esto. Así que pausamos, al regreso conversamos sobre eso y también entonces aquí empezamos a cederle el micrófono al doctor Iván Figueroa Otero. Ya volvemos aquí en Desde Cero Talks. Un comentario que están diciendo. El sistema de Puerto Rico, la abstención no es efectiva. No, la mayoría aquí es relativa. O sea, un 35% puede ser correcto. En Europa es importante porque tú tienes que tener un porcentaje mayoritario específico de mayoría como España. Entonces tienes que hacer coacciones. Eso al sistema norteamericano no le gusta. No. Porque pierde el control entonces se crean más partidos y hay dos partidos que se alternan la filosofía. Entonces el sistema americano tiene ahora mismo con los demócratas un problema porque la izquierda, o vamos a decir los progresistas, están a la izquierda de muchos demócratas. Entonces, y del centro de Estados Unidos, de la visión de los americanos. Entonces, la técnica de Trump es debilitarlos, enfatizando el progresismo como algo socialista. Fíjate qué es lo que está haciendo él. Entonces, está robándole votos de los no progresistas
del Partido Demócrata, que es lo que hacen aquí mucho. Acércate acá, Iván, entonces te ves también, porque por el Facebook Live y todavía la gente pero puede esos escuchar. Comentarios, yo soy médico, pero a mí me encanta el documentario político y la gobernanza. El papi, tiene que haber metas comunes dentro del proceso de diligencia. Claro. Entonces, uno de los problemas grandes es que nosotros no empezamos a entendernos que podemos tener divergentes sin estar partidizando en la situación. Yo puedo ser cristiano, pero puedo ser una variedad de cristianos. Aquí el cristiano es el que es protestante, por ejemplo. Eso divide el cristianismo. Eso pasa en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, no hay más que un Dios con muchos uniformes. Sí, con muchos procesos. Yo escribo libros también. Ya mismo. Mira, Shanti dice, a mí me gusta, cuando le preguntan por Dios, ella dice, a mí me gusta la ensalada, no me importa la res. ¡Qué bella! Yo digo en mi libro, el nombre de Dios es tan grande que no me cabe en la boca. Al yo definirlo, no sé cómo lo cambio. Llegamos a hablar de Dios como parte de este proceso del ejercicio democrático, pero qué bien, por supuesto, eso es vital. Reanudamos la conversación en Desde Cero Talks con Eneida Torres y Rafael Durán. Eneida Torres es la directora del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, y junto a Rafael Durán y Alba López publicaron el libro La Gobernanza y los Medios de Comunicación en Puerto Rico. Mi papá pues tuvo una participación ahí también. Interesante porque mi papá siempre, en privado, ¿verdad? Ha compartido muchas reflexiones sobre la función de los medios de comunicación. Antes de la pausa dejaba aquí planteado, me parece que también hay una relación un poco simbiótica aquí entre los estilos de gobernanza que han prevalecido durante las pasadas décadas y la forma en que han estado operando los medios de comunicación. Eso es correcto. Nosotros comenzamos a hacer este estudio, este libro es el resultado de uno de nuestros estudios de investigación. En resumen, nosotros nos dedicamos a hacer análisis, estudios e investigaciones relacionados con la gobernanza, y la gobernanza la miramos desde el punto de vista de sus principios fundamentales: la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha anticorrupción, la inclusión ciudadana y la responsabilidad fiscal. Esas son las 5 áreas que nosotros estudiamos y nos hemos dedicado a hacer estudios. Usualmente nos salen uno anualmente porque son estudios demasiado completos, como bien dijo ya Grenda. Nos toma mucho tiempo hacer un análisis científico, que es una de las cosas que hemos notado, que el país se ha ido apartando de esto porque sus gobiernos han rechazado las propuestas que vienen de grupos de think tanks, de la academia. Todo el conocimiento científico se ha ido desplazando, y las discusiones se han tornado triviales y se han tornado no profundas. Y yo creo que esa superficialidad, ahí viene el rol del medio de comunicación. Exactamente, claro. Exactamente. Ahí es que lo ha permitido. Nosotros empezamos a buscar en la literatura cómo es que la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía pudiéramos entonces trabajar para mejorar la gobernabilidad del país, porque no cabe duda que cuando hablamos al principio de que la crisis de gobernanza que estamos viviendo es una crisis que realmente ha ido increciendo, no es una cosa que ocurrió ayer. Nosotros venimos en gran deterioro de la gobernanza pública hace más de 2 décadas. Es más, podríamos quizás hasta establecer que desde los años donde hizo crisis grande fue en los años 90, precisamente bajo la gobernación del padre del actual gobernador. Fueron los años también de mayor incidencia de asesinatos en Puerto Rico. Y aunque eran años de bonanza económica, digo entre comillas, pero no vivíamos en paz, y no podemos, más allá de eso, de que el dinero como que rendía y ahora no rinde, aquí no vivíamos en paz. Y esa inquietud, cuando empezamos a buscar en la literatura cómo es posible que los trabajos académicos no se pueden quedar en una biblioteca, o no se pueden quedar en un mero estudio, que no se apliquen, cómo nosotros podemos comenzar a trabajar en redes para que el trabajo de la academia comience quizás a tener mayor trascendencia en la discusión de día a día que tienen los medios, que tenemos en la sociedad en general. Es una responsabilidad del gobierno de acoger esos estudios
estudios y ponerlos en práctica, aunque sean en pequeña escala, para ver cómo van funcionando y no seguir armándose para todo lo contrario, ¿verdad? Ahí es que nos damos cuenta entonces que el elemento común que une el trabajo de los medios y el de la gobernanza que nosotros estudiamos son los elementos que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información. Si no hay acceso a la información, los medios no pueden hacer su trabajo. Y si esa información no fluye, la academia tampoco puede hacer su trabajo. Y entonces comenzamos a mirar que los organismos internacionales y la academia en general, especialmente la Universidad de Harvard, había empezado ya a estudiar estos temas hace más de 2 décadas también. Así que ahí dijimos, este es el tema de investigación que nos va a dar pie a eso. Así que en términos de lo que es la agenda pública, los medios de comunicación tienen un rol extraordinario en ayudar a crear esa agenda pública y a poner al frente la discusión de los temas que realmente aquí son profundos. El doctor Iván Figueroa, que es doctor en medicina, médico holístico, aunque vino para hablarnos sobre manejo de emociones, pero doctor, puede compartirla, me está escribiendo una nota y yo creo que es un ángulo muy importante aquí. Por ejemplo, escribe, también hay que tomar en consideración la corrupción dentro de los medios publicitarios, claro, y el poder económico en guiar el mensaje. Ahí lo aquí quedó súper evidenciado, pero viene desde mucho antes. Un paréntesis para también traer un poquito de esto, de nuevo es opinión, no es un hecho, esto no es verificado, pero la última comunicación pública de parte de Ricardo Rosselló que se produjo ayer, esta en la que me plantea el pueblo está hablando, ajá, y yo tengo que actuar, obviamente nos lleva a recordar el pueblo habló y yo obedezco, y de pronto yo dije, ¿quién escribió esto? Sí. Y me acordé de Alberto Guachet. Era publicista, era quien le escribía los mensajes a Pedro Rosselló. Y el no mensaje, tienen que, obviamente estos no son los únicos, no, pero y el mensaje de Beatriz cuando estaba llegando de regreso, ese mensaje era obvio que no era de ella. Lo que yo iba a comentar sobre eso es que cuando se habla de que el gobierno no tiene estado financiero, que el gobierno no tiene estadísticas de esto y de aquello y de lo otro, porque en ningún lado, ¿cómo ellos mismos pueden tomar decisiones si ellos mismos no tienen los recursos y la información colectada? Yo creo que el paso que tenemos que dar es a conversar en forma breve sobre la problemática de la transparencia y la rendición de cuentas. El gobierno tiene todos esos datos. El gobierno tiene todas esas estadísticas, el gobierno tiene toda esa información y solamente le provee al público aquella información que entiende que le favorece. La información que no le favorece se la guardan. Y todo esto ocurre sencillamente porque aquí no existe una ley como existe en otros países civilizados, una ley de transparencia y rendición de cuentas gubernamental que obligue, no es que le diga al gobierno que tiene que hacer, es que lo obligue con consecuencias a los funcionarios que no cumplan, que tienen que producir toda la información y todos los datos, y la ley tiene que ser específica en cuanto a los datos que tienen que publicar. Pero entonces para eso tendríamos que lanzarnos a la calle nuevamente, porque el proyecto que está pendiente, que se aprobó, hay 2 proyectos, uno que se aprobó en Cámara y otro en Senado, y ya nos advirtió la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club y el Centro de Periodismo Investigativo que el contenido del proyecto es completamente contrario a su título, que es precisamente Ley de Transparencia y Divulgación de Datos. Nosotros nos sumamos a esa lista, que esta ley que quieren promover, que se llama de transparencia, no es de transparencia, es una falta de respeto al término. Pero ok, entonces ahora yo me confundí con usted. No se confunda, que es muy sencillo. Le voy a explicar lo siguiente. Pero los estados financieros que habían estado reclamándole, yo me acuerdo cuando estaba Alejandro García Padilla, que no entregaban los estados financieros y que sin esos estados financieros no se podían allegar unos fondos y que la transparencia no comienza. El problema es que esa es la discusión que quiere el gobierno. La transparencia no comienza por ahí. La transparencia comienza por divulgar toda la información
relativa a cómo se estructura el presupuesto y dónde se pone el dinero, el poco dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico, en qué pone el dinero para satisfacer qué necesidades y qué servicios. Y ustedes, ni yo, ni nadie aquí sentado, ni la gente que nos está oyendo, ha tenido la oportunidad en estos últimos años, porque trascienden los años de Ricardo Rosselló, de ver un presupuesto completo que ate los planes del gobierno con la manera y la forma en que los dineros se van a utilizar, y que a través del camino veamos cómo se están utilizando los dineros y si se están poniendo donde dice el plan y donde dice el presupuesto. Mire, Rafael, usted ha dicho algo tan importante. Yo quedé tan perpleja y confundida y, como se decía aquí también, patidifusa al ver que en el presupuesto más reciente, presupuesto consolidado, ronda los 20,000 millones de dólares. Y yo dije, en dos páginas. Pero Durán, mire, yo tengo, mi memoria no es la mejor, pero tengo algún vago recuerdo de haber cubierto mensajes de presupuesto de la administración de Pedro Rosselló, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño incluso, y el presupuesto consolidado de Puerto Rico ha estado fluctuando más o menos por ahí, por los 20,000 millones de dólares. Y yo digo, pero es que no estamos pagando la deuda desde el 2015, pero es que la población se contrajo significativamente. ¿Cómo es posible que se siga haciendo el presupuesto consolidado? No cambió, y han cerrado escuelas, han despedido empleados públicos, las carreteras están dañadas, nada funciona, todo está en deterioro. ¿Cómo es que se sigue siendo el presupuesto consolidado? Y la contestación es bien sencilla. Porque como no proveen los datos de cómo construyeron el presupuesto y qué información es anterior a la construcción del presupuesto, nos pueden decir cualquier número y nosotros como ciudadanos nos lo tenemos que tragar. Correcto. Y esto es no nos queda de otra porque no tenemos acceso a más nada. Desde hace 3 o 4 años, el Centro de Gobernanza y el grupo de investigadores del Centro de Gobernanza presentaron a la legislatura un proyecto de ley sobre transparencia y rendición de cuentas que se convirtió en tóxico, porque ningún representante ni ningún senador quería tocarlo, porque significaba entregar el poder al ciudadano. Este es el momento de presentarlo de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo. El proyecto es, mire cuán transparente es el Centro de Gobernanza. Está en la página. El proyecto de ley. El 24, PDLAC 2469 del 11 de mayo de 2015. Anteproyectos anteriores a este, antes de que fuera proyecto formalmente, se presentaron en el 2013, en el 2014. Así que tenemos 2013, 2014, 2015. El Centro de Periodismo Investigativo presentó un proyecto 2944 en el 16. Estamos hablando que año por año. Después en el 18 se presenta el 236, que es este de datos abiertos, que esto es una cosa que lo menos que tiene, que es el que, al que te referiste. Y después el 1095 sobre ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública. Lo que están haciendo es maquillando la legislación con conceptos que están de moda, y cuando usted va a la sustancia, han reducido los famosos memoriales explicativos, eso lo han reducido a 2 párrafos, y realmente los proyectos no tienen sustancia, ni van dirigidos realmente ni a propiciar la transparencia, ni a propiciar el acceso a la información, porque no nos olvidemos, el acceso a la información es el derecho que tiene el ciudadano. La transparencia es el deber de todo gobierno, de transparentar la información, que no es otra cosa que lo que decía Durán hace un rato, de divulgar la información veraz, a tiempo y en tiempo real, y que la gente lo pueda reutilizar. Miren la maravilla que tiene que la información se pueda reutilizar. Esto que está ocurriendo ahora mismo en las redes es precisamente lo que la tecnología permite a través de los datos abiertos. Y precisamente vamos a fotografiar estos proyectos, y entonces los vamos a publicar más adelante en la página de Facebook. La transparencia es el derecho del pueblo y el deber de los gobernantes. Y no hemos llegado a la rendición de cuentas. Y no hemos llegado a la rendición de cuentas,
porque sin las dos anteriores no hay rendición de cuentas. Tenemos que hacer una pausa, pero también yo quiero ceder el micrófono tan pronto regresemos. Jay, hacemos la pausa cortita, si es posible, para entonces ceder también el micrófono aquí al doctor Iván Figueroa Otero, porque por algún lado se mencionó la palabra tóxico y toxicidad, y eso lo tenemos que manejar para no guardarlo dentro de nosotros. Ya regresamos enseguida. Así le llamamos. Uno de los artículos se llama, que escribimos en el observatorio, se llama Agrega con la toxicidad de las instituciones, que precisamente han sembrado